Como docentes, nos interesa que nuestros alumnos aprendan a expresarse ante una audiencia. Esto se puede lograr mediante la exposición oral. ¿Has reflexionado acerca de cómo llevas a cabo la evaluación de tus alumnos sobre esta habilidad? En el ámbito escolar, la exposición es una técnica didáctica muy utilizada, en la que debe reflejarse un buen manejo de la expresión oral. También se le conoce como presentación oral, disertación, conferencia, y puede ser empleada por el profesor como una técnica de enseñanza y como un recurso de evaluación del aprendizaje de sus alumnos. La exposición oral exige el desarrollo de un conjunto de competencias para el manejo del lenguaje verbal y no verbal. Respecto al manejo del lenguaje verbal, el alumno debe ser capaz de explicar de manera clara, fluida, coherente y convincente un tema. En cuanto al lenguaje no verbal, se debe adquirir confianza y seguridad en sí mismo. En este video veremos la exposición oral como una de las técnicas que pueden apoyar la evaluación del y para el aprendizaje. Para comenzar es importante conocer qué es. La exposición oral es una técnica que consiste en la presentación de un tema a una audiencia. Puede llevarse a cabo en dos modalidades, ya sea individual o grupal. Se utiliza mucho en el nivel medio superior y aunque su uso no es exclusivo de un área educativa en particular, se sabe que en las ciencias sociales, humanidades y artes se recurre mucho a esta técnica, ya que se requiere que el alumno, además de demostrar ciertos conocimientos teóricos, pueda desarrollar habilidades de comunicación verbal. Es útil en la evaluación formativa porque se puede valorar si el alumno es capaz de buscar, organizar, analizar y sintetizar información, establecer relaciones entre contenidos y comunicarlos a una audiencia de manera fluida y coherente. Mediante la exposición se pueden evaluar diversos conocimientos, tales como la identificación de términos, conceptos o hechos relevantes, habilidades de análisis y síntesis de información, comunicación oral y manejo de grupo, entre otras. Así es, Lupita. Al realizar una exposición se puede agregar otras técnicas, por ejemplo, demostraciones, debates, preguntas abiertas con la finalidad de enriquecer la información presentada. Algunas de las ventajas del uso de la exposición oral como técnica para la evaluación del y para el aprendizaje es que permite evaluar una amplia gama de contenidos en un tiempo relativamente corto, aunque esto puede variar según el propósito del contexto. Las limitaciones en el uso de la exposición oral son que en ocasiones los ponentes se enfrentan a grupos muy numerosos o no se logran los objetivos planteados, porque no se tiene el dominio del tema, faltan apoyos didácticos o bien falta habilidad para hablar frente a una audiencia, lo que dificulta el manejo del grupo y comprensión del tema expuesto. Además, si se abusa de esta técnica, puede resultar tediosa y monótona para los alumnos. Ahora hablemos de cómo es su diseño. El primer paso es identificar los aprendizajes esperados que se pueden evaluar por medio de la exposición y, si es viable, dadas las características del grupo y el tiempo del que se dispone. Es necesario determinar el tipo de evaluación. La exposición es muy útil en la evaluación formativa, ya que permite realimentar a los alumnos y lograr los ajustes necesarios para obtener los aprendizajes esperados. También es necesario definir quiénes participarán como evaluadores, ya que además el profesor, que se le llamaría heteroevaluación, los alumnos pueden participar activamente y llevar a cabo la autoevaluación, así como la coevaluación, que sería entre pares. Es necesario informar previamente de esto a los estudiantes. También es importante definir las características de la exposición, si será individual o grupal, las etapas que debe contener, ya sea introducción, desarrollo y cierre, además de los recursos que se utilizarán. Pueden ser carteles, presentación de PowerPoint, videos, etc. Algo fundamental es determinar con criterios claros y precisos qué elementos serán evaluados. Por ejemplo, el dominio del tema, habilidades de análisis y síntesis, habilidades de comunicación oral, manejo del grupo, material de apoyo utilizado, fuentes de consulta, entre otros. Y se debe contar con un instrumento que pueda ser una rúbrica, una lista de cotejo o una escala de calificación que apoyará el proceso, que deberá ser de conocimiento de los alumnos. Es de suma importancia que los alumnos conozcan criterios de evaluación antes de su exposición para que sepan lo que se les tomará en cuenta. Se recomienda preparar el formato de esquema general que deberá tener la exposición y entregarla a los alumnos, preguntar si hay dudas o comentarios y entregar la programación con tiempo. También se sugiere tomar algunas fotografías durante la exposición que sirvan de evidencia de la actividad. Obviamente es necesario solicitar la autorización de los alumnos.
Ya que revisamos cómo podemos diseñarla, ahora veamos su aplicación. La exposición oral puede programarse para evaluar un tema al inicio, durante o al final de un curso y puede llevarse a cabo en distintos escenarios, por ejemplo, en el aula, en un laboratorio, un auditorio o un espacio abierto. Sin embargo, es necesario que las condiciones y los recursos requeridos sean considerados desde la planeación. También es importante respetar los tiempos asignados a cada expositor o equipo de expositores, así como el número de exposiciones que se programaron en las fechas establecidas, y tener listos los formatos con los criterios de evaluación. Al finalizar la exposición o exposiciones, considera un espacio para brindar realimentación al o los expositores. En la realimentación se sugiere mencionar los aspectos que el alumno domina y aquellos en los que debe mejorar. Criterios a evaluar. Para evaluar la exposición oral es necesario establecer previamente los criterios que se considerarán en el desempeño de los alumnos dependiendo del propósito de la evaluación, por lo cual los criterios son diversos, aunque es fundamental asegurar que la evaluación de una exposición oral se lleve a cabo de manera sistemática. Algunos criterios que el profesor puede seleccionar para evaluar una exposición oral deben estar definidos claramente desde la planeación y pueden ser: dominio del tema. Aquí el expositor presenta el tema y objetivos de la exposición oral. Menciona a la audiencia la importancia que tiene el tema en el contexto educativo. Hace uso de ejemplos, anécdotas o analogías. Apoyos didácticos. Son los recursos auxiliares que acompañarán al expositor durante el desarrollo de la exposición. Por ejemplo, diapositivas de PowerPoint, láminas, carteles, videos, entre otros. Se sugiere definir las características que deberán cubrir, como el número de diapositivas, tamaño de las láminas y carteles o duración de los videos. Habilidades para hablar frente a una audiencia. En este criterio se toma en cuenta si el expositor mantiene un tono de voz adecuado, mantiene contacto visual con la audiencia, muestra interés en el tema que se está presentando. Manejo de grupo. El expositor es capaz de llevar el control y ritmo de la exposición sin la intervención del profesor. Realiza preguntas y mantiene el interés de la audiencia. Lenguaje no verbal. El expositor mantiene una postura adecuada, se mueve con naturalidad en el espacio disponible y los movimientos que realiza van acordes con lo que dice. Una vez que se tienen definidos los criterios, se recomienda seleccionar el instrumento que acompañará la evaluación de la exposición oral. Algunos instrumentos sugeridos para llevar dicha evaluación son la rúbrica, la lista de cotejo o la escala de calificación. Después de la aplicación del instrumento, el análisis de los resultados dependerá del instrumento que el profesor seleccione. Sin embargo, se sugiere que además de establecer un puntaje de calificación, ya sea deficiente, suficiente, bien o excelente, acompañado de una escala numérica, también se haga un análisis cualitativo del desempeño del alumno durante la exposición. Este análisis consiste en la apreciación subjetiva del profesor a partir de la observación del desempeño del alumno, ya sea cómo interactuó con la audiencia, cómo fue auténtico y el entusiasmo que presentó durante la exposición. Ahora es importante que nos preguntemos ¿para qué utilizo sus resultados? Una vez que se cuenta con información del desempeño de los alumnos en la exposición, el profesor puede fomentar la búsqueda de información sobre un tema de interés para ellos, así como dar realimentación, apreciando el manejo y dominio del tema, observando la capacidad de los alumnos para presentar un tema frente a una audiencia, para responder preguntas planteadas por sus compañeros de grupo o por el profesor, y el diseño de estrategias para hablar frente al público. También puede recomendar el uso de diferentes auxiliares para la exposición, promover la coevaluación y la autoevaluación. De esta manera, se pueden fortalecer las habilidades del alumno ante una audiencia con la finalidad de que identifiquen sus logros y sus áreas para mejorar con el fin de que consigan el dominio de esta herramienta. Ahora, ¿cómo contribuye al aprendizaje? La técnica de exposición oral favorece el desarrollo de las habilidades tales como la búsqueda de información para desarrollar su exposición, la planeación, en la que se pueden identificar, por ejemplo, objetivos, formular un plan de acción para el logro de metas, permite visualizar los logros que se pueden obtener y evita la improvisación. También fomenta el aprendizaje autónomo. Otras habilidades pueden ser mejorar el análisis y la síntesis al preparar su tema de exposición.
La presentación debe seguir una secuencia lógica, de lo simple a lo complejo, ascendente a lo descendente, o por proceso, o por problema-solución, entre otros. Además, hablar en público brinda la oportunidad de enfrentar a los estudiantes a una situación donde deberán expresar de manera clara y fluida una serie de ideas y en donde aprenderán a controlar el nerviosismo e inseguridad, e inclusive ser capaces de contestar las preguntas que realicen sus compañeros, lo que generará confianza en futuras exposiciones. Si bien evaluar a través de la exposición oral representa un reto importante, también ofrece considerables beneficios, tanto al profesor como al estudiante, ya que promueve el aprendizaje autónomo y permite evaluar la capacidad del estudiante para mantener diferentes recursos y manejo de habilidades interpersonales. Esperamos que las ideas y ejemplos presentados en esta sección te motiven a utilizar la exposición como una forma de evaluación si aún no la has aplicado. De igual forma, te invitamos a que establezcas un intercambio de ideas con colegas y estudiantes para desarrollar o mejorar esta forma de evaluación.